Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Reynoso y en esta ocasión les presentaré el tema de los cánones. La belleza es objetiva e independiente de cualquier mirada y está sustentada por el orden, la medida y la proporción. Sin duda, esta frase dicha por Platón es muy acertada, pues desde tiempos inmemorables el concepto de belleza ya se consideraba y trataban de establecer ciertos criterios para que algo pudiera ser considerado bello, creando así los cánones. Antes de explicar qué es un canon, primero debemos saber qué es la proporción, pues los cánones se basan principalmente en estas. La proporción es la relación en cuanto a magnitud, cantidad o grado de una cosa con respecto a otra o de una parte con el todo. Esta correspondencia se articula y sistematiza en términos matemáticos, en nuestro caso en segmentos articulados como representación o elementos de expresión artística. Hay distintos tipos de proporciones, las cuales explicaré a continuación. Las proporciones estéticas son aquellas utilizadas con fines ergonómicos o antropométricos, estéticos y representacionales. Los antropométricos tienen aplicación en la arquitectura y el diseño, mientras que los estéticos son usados principalmente en el mundo del arte. Las proporciones estéticas objetivas son aquellas que representan elementos de la naturaleza. Estas relaciones proporcionales se extraen directamente de la observación del hecho natural y directa del modelo. Tienen un carácter intuitivo y experiencial. Las proporciones estéticas técnicas son aquellas que, extraídas o deducidas de las proporciones estéticas objetivas, se establecen como norma para ser aplicadas directamente en la reproducción artística del cuerpo humano. Son, por tanto, proporciones establecidas en relación a la representación del objeto. Las proporciones estéticas expresivas son las relaciones de magnitud marcadamente antinaturales que se jerarquizan por el artista en función del carácter simbólico que se le otorga a la forma. La proporción estructural es aquella que permite el establecimiento de relaciones simples, fácilmente perceptibles mediante la intuición y formuladas desde las matemáticas. Se construyen así esqueletos constructivos de configuraciones métricas, que permiten dibujar líneas que regulan espacialmente las composiciones basadas en formas geométricas simples, exentas o relacionadas entre sí, con el fin de facilitar su lectura intuitiva. Ahora que ya comprendimos qué es la proporción y todas sus variaciones que existen, podemos pasar a explicar qué es un canon. Fue en la época antigua cuando los griegos Polícleto, Praxíteles y Teócrates trataron de resolver lo pertinente a las proporciones ideales en la figura humana. Polícleto escribió un tratado que llamó el Canon y que decía: para obtener la perfecta proporción de algunas partes del cuerpo respecto a otras y la figura, deberá medir 7 cabezas y media de altura. Entendemos por canon un modelo o prototipo que reúne las características que se consideran perfectas en su género, especialmente el referido a la figura humana, que reúne las proporciones ideales. Tiene siempre un carácter utilitario, lo que significa que tomando una parte se puede deducir el todo, y así inversamente. Una parte puede ser deducida de la totalidad, existiendo una regla de justa relación. El canon tiene un carácter convencional e histórico. Por ese motivo evoluciona. En él están implícitos mecanismos derivados de las economías del deseo. Por ejemplo, el egipcio, el griego, el de Vitruvio, Alberti, Leonardo, Durero, Rafael, David, Le Corbusier, etc. El canon no solo es utilizado para la representación del cuerpo, sino para la construcción de todo lo que tenga que ver con él.
Sus unidades, módulos, son aceptadas en la vida diaria, siendo los objetos que se realizan con ellas cercanos a nosotros, aprehensibles, comprensibles y útiles. Existen tres tipos de cánones: el artístico, el natural y el antropométrico. Comenzaremos explicando qué es el canon antropométrico. Este canon se construye de la observación directa del cuerpo humano, midiéndolo y comparando todos sus miembros entre sí, para evaluar su tamaño, las proporciones y su composición. El primer antropómetro fue Quetelet. Tomó 30 individuos de constitución diferente, realizando en ellos estudios de proporciones, comparando medidas, y obtuvo que el promedio general en una proporción normal era de 7 cabezas y media. Esto actualmente es lo que se conserva como un canon aceptado en el proporcionamiento de la figura humana. Dentro del proporcionamiento de la figura humana normal o típica para un hombre cuyas medidas son las estándar. Pero dentro de los diferentes cánones y para establecer uno para cada caso, se llegó a las siguientes conclusiones. Primero, existen 3 cánones para determinar las proporciones de la figura humana. Esto es que un canon de 7 cabezas y media será la de un hombre normal. Un canon de 8 cabezas es para la figura ideal del hombre. Ahora, un canon de 8 cabezas y media será para la figura heroica del hombre. La segunda conclusión a la que se llegó fue que el canon más usado por los artistas será el canon de 8 cabezas, el correspondiente a la figura ideal. Este modelo ayudó a confeccionar los cánones de Langer, Shadow, Geyer, Fritsch y Richter, usando también la cabeza como objeto de medida para desarrollar sus cánones. El canon natural está intrínsecamente dado a cada individuo derivado de su conformación única. El canon artístico es el derivado de la representación de cada momento histórico del cuerpo humano en el arte. Este está sujeto a aspectos como la funcionalidad, la sociología o la imaginación, y define ante todo modelos y estrategias de representación. En esta ocasión nos centraremos en explicar los cánones artísticos, pues son estos los que se relacionan con la materia de estudio. El canon artístico, a su vez, tiene 2 divisiones: el artístico simbólico y el artístico modular. El canon artístico simbólico se refiere a aquel cuyos sistemas de medidas vienen determinados por componentes sociológicos, religiosos o culturales ajenos a la observación directa del cuerpo. Es decir, aquellos cánones que se establecen en sí mismos como discursos o formas de los mismos. El módulo se sigue construyendo por funcionalidad, mientras que las relaciones proporcionales son simbólicas, habitualmente alegóricas. Estas formas se construyen por semejanza o metáfora, y su articulación genera alegorías y discursos. Podemos encontrar ejemplos de ello en la anatomía oriental, la primitiva o la hindú, encontrando notorias diferencias entre ellas. La anatomía artística hindú no se interesaba en estudiar los huesos o los músculos, sino que generalizaba las formas tomando ejemplos de la naturaleza. Podemos encontrar que comparaban los ojos con el pájaro aguzanieves, los ojos del ciervo y los pétalos del loto. El hombro lo comparaban con la trompa de un elefante y los labios con el fruto de la mimba o la flor del dragón. Por el contrario,
La anatomía artística primitiva es antinatural y carece de referencias o de finalidades productivas, dirigiéndose directamente a la expresión. Ahora es momento de explicar en qué consiste el canon artístico modular. El primer canon artístico modular lo encontramos en la escultura egipcia. Su finalidad era facilitar el trabajo a los arquitectos, los cuales podían solicitar distintas partes de las estatuas a diferentes escultores sin alterar las medidas. Los estudios de Lepsius han sido ampliados y puestos al día por Inversen, quien ha demostrado que la base del canon egipcio se encuentra en la figura humana de pie y que las proporciones de ésta se hallan en las medidas de la mano y del brazo, es decir, de los miembros corporales que producen y crean las cosas. Inversen ha probado que cada lado de un cuadro de la cuadrícula egipcia es siempre igual a un puño, sea a la anchura de la mano, medida sobre los nudillos incluyendo el pulgar. El puño viene a ser por tanto el módulo de todas las proporciones. El antebrazo con la mano extendida, que aparece con tanta preeminencia en la estatua sedente de Saucer, fue la base de otra capital medida egipcia, el cúbito pequeño, igual a la distancia que medía desde el arranque del antebrazo por dentro, no desde el codo, sino desde el hoyo del lado contrario, al filo de la uña del pulgar. El cúbito pequeño fue la base del canon antiguo, que establecía la altura del hombre desde la planta del pie hasta la mitad de la frente en 4 cúbitos pequeños, equivalentes a 18 puños, o cuadros de la cuadrícula, o a 6 pies, el pie que era igual a 3 puños o a 3 cuadrados. Es importante observar que tanto los egipcios como los griegos aplicaban medidas humanas a las obras meramente humanas, mientras que nosotros nos expresamos en metros, una medida que no es para nada humano. Son muchos los arquitectos modernos, entre ellos Le Corbusier, que preconizan el retorno a las proporciones fundadas en el hombre. El modulor de Le Corbusier forma parte del canon artístico modular. Sin duda es muy interesante. Veamos de qué se trata. Le Corbusier escribió varios libros en los que expuso sus ideas en forma complementaria a sus propios proyectos. La Segunda Guerra Mundial redujo sus posibilidades de proyectar, lo que hizo que dedicara más atención a la teoría. Entre los años 1942 y 1948 desarrolló el modulor, un sistema de medidas en el que cada magnitud se relaciona con las demás según la proporción áurea, o también conocida como sección áurea, y a la vez se corresponde con las medidas del cuerpo humano. El modulor es aplicable al diseño funcional y estético en la arquitectura. Asimismo, era para Le Corbusier un sistema de medidas que podía gobernar sobre las longitudes, superficies y los volúmenes, manteniendo la escala humana en todas partes. Con su creación, Le Corbusier critica la abolición de las medidas relacionadas con el cuerpo humano y lo absurdo de la división de sistemas de medidas entre el métrico y el inglés. Con el modulor, Le Corbusier retomó el antiguo ideal de establecer una relación directa entre las proporciones de los edificios y las del hombre. Este canon fue el último que se desarrolló y aplicó a lo largo del siglo XX, pero su componente teórico y ético es extraordinariamente rico e interesante. Podemos concluir que los cánones han existido desde siempre y seguirán existiendo, y que seguramente se basarán en aquellos desarrollados con anterioridad, pero puede que se modifiquen un poco, pues ya vimos que evolucionan conforme la humanidad lo hace. Pudiendo suceder que en un futuro lo que hoy consideramos como bello, bonito y atractivo
se ha considerado como lo más feo que existe. Espero que este video haya sido de su agrado y de su comprensión. Enseguida dejo las referencias de las fuentes que consulté para poder realizarlo.